Hola, buenos días, ¿cómo les va? Soy el doctor Iván Ortega, ginecólogo de Quito, Ecuador, y hoy vamos a tratar un tema súper importante y muy común y que está en boga actualmente y que debería estar siempre en boga en nuestros consultorios médicos porque realmente sabemos en la actualidad que la vacuna del virus del papiloma humano o contra el virus del papiloma humano actualmente no solo tiene el componente profiláctico o de prevención, sino también nos ayuda a tratar esas infecciones crónicas o persistentes del virus del papiloma humano, como son la presencia de condilomas, que en nuestra consulta diaria son tan molestosos de tratar porque los pacientes a cada rato regresan porque nuevamente les sale y les hacemos crioterapia o les hacemos con alta fulguración con alta frecuencia o les tratamos con ácido tricloroacético o lo contrario, igualmente lo que pasa en el caso de nosotros como ginecobstetras, el cuello del útero, las displasias, en este caso lesiones de bajo o alto grado que persisten y son un dolor de cabeza, y pues la vacuna ayuda muchísimo en estos casos. Entonces, actualmente las características de las vacunas disponibles del virus del papiloma humano, entonces en este caso nosotros vamos a hablar de la introducción, la acción, en este caso un poco de bases biológicas e inmunológicas de las vacunas y los tipos de vacunas con las que contamos actualmente. Dentro de los antecedentes, nosotros sabemos que la infección por el virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual actualmente más frecuente tanto en hombres como en mujeres. La relación existente entre el virus y el cáncer de cuello de útero ha quedado ampliamente, pero esto es ampliamente demostrado a través de numerosas publicaciones científicas durante los 30 últimos años. Tanto es el caso que se relaciona con el 80, inclusive en estudios hasta con el 90% de causa del cáncer de cuello de útero es directamente relacionado con el virus del papiloma humano. Respecto del tipo de vacunas existentes contra el virus del papiloma humano, están las profilácticas, que es las que encontramos nosotros en el mercado desde hace más de 10 años, y las terapéuticas que continúan en fase experimental. Sabemos que el virus del papiloma humano, como les decía anteriormente, es la infección de transmisión más común en la actualidad, sabiendo que hasta el 85% de la población puede estar con este virus o infectada con el virus. ¿Qué pasa con el virus del papiloma humano en mujeres o VPH en el Ecuador? Fíjense en ustedes, este estudio, pues la introducción, se estudiaron 120 muestras de cepillado endocervical de mujeres de diferentes centros de salud en la región del litoral del Ecuador. Esto es un estudio importante porque, sea como sea, sabemos que en Ecuador adolecemos de estudios científicos en general en el tema de ginecobstetricia y pues no se diga en el tema de BPH. Los ADNs extraídos fueron analizados con una PCR en tiempo real basada en CIFER Green para la detección universal de BPH. Luego se amplificó, se secuenció un segmento del gen L1 de las muestras positivas para determinar su genotipo mediante el programa BLAST-N. Entonces, de las 120 mujeres procesadas, 100, o sea, el 83,3% resultaron positivas para el VPH. Lo que yo les decía anteriormente, hasta el 85% de personas en el mundo puede estar contagiada y no lo sabemos. Hasta el momento se han podido genotipificar 75 muestras, de las cuales corresponde al tipo 16, el 24%, al tipo 58, el 4,9%, al 31 y el restante, el 24,6%, que se reparten entre los tipos, miren, 18, 33, 39, 52, 56, 69 y 70. Quiero que se fijen aquí algo súper importante. Normalmente en los estudios, cuando uno lee los genotipos más comunes, viene a ser el 16 y el 18. Sí, el 16 no cabe duda, aquí podemos ver uno de los estudios del 24,6% va para este, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros sabemos que en nuestro país, en Latinoamérica especialmente, el 18 no está siendo el segundo más frecuente y más, y están cambiando probablemente de acuerdo a los estudios que salgan después, porque hay estudios pequeños que nos están indicando que el segundo virus ya no es el 18, sino otros. Por ejemplo, miren, en nuestro país 58, 31 y también diría el 33 en otros estudios que hay por ahí pequeños. Pero en este caso, el 55,7% de las mujeres estudiadas, casi la mitad, presentaron lesiones tipo NIC3, o sea, lesiones de alto grado, y 44,3% mostraron citologías tipo ASC.
focos. Entonces, como conclusiones, se observa predominio de genotipos de alto riesgo oncogénito tanto en lesiones atípicas como en lesiones de alto riesgo, lo que nos indica la necesidad de estudiar estrechamente ese tipo de lesiones. Y actualmente de lo que se sabe, pues el Ministerio de Salud Pública está haciendo una campaña muy importante de virus del VPH a a muchas pacientes. En la actualidad están haciendo una campaña, esperemos de que esto se vuelva algo frecuente para ayudar, porque sabemos que las pruebas de manera privada, sabemos que hacer una prueba de genotipificación, un PCR, es un poco costoso y no es al tal alcance del bolsillo de muchas de las pacientes o de muchos de nuestros usuarios. Entonces, se estudió, aquí tenemos un estudio de vacunas terapéuticas. Fíjense que todavía están en este caso terapéuticas, que como les dije anteriormente, estas están en estudio todavía, vacunas terapéuticas del virus del papiloma humano, una revisión de la evidencia actual. En este caso, el estudio fue retrospectivo, efectuado mediante la búsqueda bibliográfica sistemática en la base de datos de PubMed, sin restricción de fecha de publicación. Se encontró aproximadamente unos 30 artículos. Dentro de esto, los criterios de inclusión fueron ensayos clínicos aleatorizados, dentro de esto metaanálisis y revisiones sistemáticas, y los criterios de exclusión, ensayos clínicos en fase preclínica del desarrollo y publicaciones en idiomas distintos al inglés y el español. Bases inmunológicas y biológicas de las vacunas. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que el genoma del VPH se organiza en genes tardíos que codifican proteínas de la cápside viral. Esto es importante. Nosotros actualmente lo que tenemos dentro de la vacuna del VPH es aquellas que van contra la cápside viral y genes tempranos que regulan perdón, de replicación del virus. Entre estos últimos destacan el E1 y el E2, que son muy comunes y que modulan la replicación del ADN, y justamente hacia estos, hacia el E1 y hacia el E2, es donde se ha visto abocados muchos estudios por la parte de la oncogenicidad de los virus. El gen E2 regula a su vez la transcripción, en este caso del ARN en proteínas, lo que condiciona la expresión de los genes E6 y E7 que se comportan como oncogenes al inhibir genes supresores de los tumores P53 y también el RB. En este caso, nosotros tenemos como bases inmunológicas y biológicas de las vacunas. Yo les comentaba anteriormente, lo que se tiene hasta aquí es que nosotros dentro de esto tenemos tanto proteínas que el E6, el E7 que yo les decía, bueno, del E1 hasta el E7 hay más, pero esas son las más estudiadas. Y tenemos pues las L2 y L1. Esto es muy importante. Dentro de estas, en las vacunas van enfocadas o son hechas con la cápside, como hablábamos, y básicamente con las de desarrollo, proteínas de desarrollo temprano, de desarrollo tardío, perdón, de la L justamente viene del late, y las E que son las early, tempranas. En este caso, las vacunas están diseñadas con el componente tardío, late, y específicamente con el L1. Se han hecho estudios con otro tipo de proteínas, con las tempranas y con la tardía L2, pero realmente no se ha encontrado una eficacia como lo tenemos con L1, y es en base a esto que las vacunas profilácticas que tenemos actualmente es básicamente con L1. El ciclo de vida del virus. En este caso, el ciclo de vida del virus del papiloma humano se acopla al programa de diferenciación de los queratinocitos en el epitelio cervical. Comienza con la infección de las células basales que continuamente se dividen y se van expresando en genes tempranos, lo que hablábamos hace un momento. Justamente la expresión de los genes de proteínas tempranas, que viene a ser del E1 hasta el E7, que son los más estudiados. Yo les comentaba, aquí el virus juega un papel fundamental en la zona de transformación. Sabemos que la zona de transformación en el cuello, que es justamente el cambio del epitelio cilíndrico del endocervix al epitelio estratificado, plano sin queratina del exocervix, justamente en este cambio, en esta línea de que se da el cambio de epitelio, que se da la metaplasia,
es donde al virus le encanta ingresar porque es aquí donde puede generarme más problema, donde me puede generar más oncogenicidad y es hacia donde nosotros tenemos que propender justo una toma de muestra adecuada de citología y también pues la visualización colposcópica en el caso que tengamos que hacer un examen, si es que nos ha salido alterado, sea la citología o el virus o la genotipificación o PCR que ya le hayamos hecho a la paciente. Avanzamos con esto. El ciclo de vida del virus es cauteloso. ¿Qué significa esto? Porque ocurre en el epitelio cervical sin condicionar viremia, muerte celular ni inflamación. Esto es importante y justamente no genera inflamación. Es un virus que pasa desapercibido muchas veces. Las pacientes dejan pasar por alto su citología, sus exámenes con sus ginecólogos y después nos encontramos con las sorpresas. Se habla de que el cáncer de cuello de útero es el cáncer de la pobreza. Se habla también de que una de cada dos mujeres que tiene cáncer de cuello de útero es porque nunca se hicieron una citología. Fíjense, una de cada dos pacientes con cáncer de cuello de útero no se ha hecho adecuadamente una citología. Inclusive hay estudios que te dicen que nunca se han hecho en su vida. Se logra la evasión del sistema inmune, se logra en este caso la evasión del sistema inmune y al evadir el sistema inmune, pues puede generarme esta alteración y llevar hasta los diferentes tipos de displasia. Y si es que esto avanza, pues sabemos de que puede llegar hacia un cáncer. Dentro de las generalidades de las vacunas, tenemos que, por un lado, las profilácticas, que son las que actualmente contamos, lo que les decía hace un momento, los que tienen que ver con la cápside y con estas proteínas de genes de expresión tardía como la L1, que de esto básicamente está hecho las vacunas. Se basa en inmunidad humoral que se genera luego de la administración de las proteínas de la cápsula viral, de lo que les decía hace un momento, y las terapéuticas que se basan sobre todo en la inmunidad celular. Fíjense ustedes, las que están en estudio. Es necesaria la participación de células presentadoras de antígeno o células dendríticas dentro del campo de la inmunología, reconocen al antígeno unido al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2 y se activan los linfocitos T, en este caso, su diferenciación en CD4 y CD8. Avanzando con los tipos de vacunas terapéuticas, vacunas basadas en péptidos o proteínas, dentro de estas son bien toleradas, estables y fáciles de producir, poca inmunogénica o poco inmunogenicidad y el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 limitado. Deben administrarse otros inmunomoduladores y por lo general la inmunidad humoral es suficiente. Quiero recalcar que estoy hablando de las terapéuticas, pero en este caso lo que se está estudiando, que es lo que tenemos en la actualidad. Dentro de esto tenemos algunos tipos, ¿no? Ya fíjense, en las profilácticas tenemos un solo tipo, cápside viral de L1. En este caso estamos hablando de que por un lado, vacunas basadas en péptidos o proteínas, por otro lado, vacunas basadas en vectores vivos, fíjense ustedes, en este caso, microorganismos modificados que portan genes del virus del papiloma, generan fuertes respuestas inmunitarias y un riesgo en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, pueden generar, ustedes ven que cada una de estas puede ir generando cierto tipo de problema y por eso es que todavía no salen al mercado. Esperemos que pronto lo hagan. Y vacunas celulares también tenemos. En este caso se administra células dendríticas o tumorales estimuladas con antígeno de BPH. Se estimula con péptidos E6 y E7, que son los alto oncogenicidad, o ADN y ARN. En este caso, pues las vacunas basadas en ADN son seguras, no pierden eficacia en administraciones repetidas, son fáciles de producir, son relativamente baratas en cuanto a su transporte y conservación, sin restricción en cuanto al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, memoria inmunitaria más potente, y dentro de esto tienen insuficiente especificidad intrínseca para las células presentadoras de antígeno. Entonces, se dan cuenta, hay problemitas en cada una de estas y es por eso que todavía se sigue mejorando para poder sacar una vacuna al mercado que nos ayude realmente
con el virus. Ahora, haciendo un paréntesis, sabemos y vuelvo a repetir, si bien es cierto, las vacunas que tenemos actualmente son profilácticas, pero estas vacunas profilácticas nos han ayudado inclusive al tratamiento diario de nuestros pacientes porque evitan que haya mayor virulencia, a pesar de que incluso no van contra todas las cepas de los virus. Actualmente la que más tenemos es de 9 cepas, ya lo vamos a ver, pero realmente ayudan a mejorar el tema de la virulencia, a disminuir en este sentido y ayudarnos a que nosotros podamos tratar estas lesiones crónicas, tanto hablamos de las displasias como del patrón de los condilomas. Entonces, las estrategias para aumentar la potencia inmunitaria y la especificidad hacia la E6 y E7 de las vacunas terapéuticas basadas en ADN, en este caso, incrementar la cantidad de células dendríticas infectadas con plásmidos del virus del papiloma humano, es igual a variar la vía de administración de la vacuna. Entonces, dentro de esto, así hablamos, seguimos con este tema, pues tendríamos intradérmica mediante pistola génica que ejerce presión contra el disco que contiene las partículas de oro de ADN del VPH hasta introducirse en las células diana. Por otro lado, tenemos electroporación, que en este caso sería un aumento de la permeabilidad de la membrana por pulsos corriente. Se produce mayor cantidad de CD8 específico para E7. Entonces, de esta manera se va mejorando la efectividad. Intradérmica con láser zafiro, sí es lo que se nos está viniendo al mercado, aumenta la permeabilidad por estímulo térmico, fíjese, incrementa la cantidad de plásmidos para las células presentadoras de antígeno. Y por otro lado, tendríamos intramuscular con ADN encapsulado, inyección intramuscular de microcápsulas, en este caso de poliglicólico. Estos codifican plásmidos de ADN que codifican para E6 y E7. O sea, las vacunas que se nos pueden venir, en este caso, basadas básicamente en ADN, que son las que más eficacia estarían mostrando, pero son terapéuticas. Y es importante que sepamos en qué es lo que se puede venir, cómo son los estudios, cuáles son las vacunas que son las que están siendo estudiadas. Entonces, por eso es que estoy comentándoles sobre este caso en particular. Dentro de esto tenemos vacunas frente a lesiones de bajo grado. Genotipos de VPH descritos por la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, distribuidos según su potencial oncogénico. Fíjense ustedes, ahí tenemos también que, pues, tenemos los grupos de VPH, el grupo 1 estaría el 16, que es el de mayor potencial oncogénico, hasta los del grupo 3, que fíjense, tenemos genotipos no oncogénicos. Aquí tenemos otro estudio, en este caso más que nada es de la OMS, que es importante, que nos está hablando de el posicionamiento de las vacunas del virus del papiloma humano. Es en el año 2022, muy cercano a la fecha que estamos, un estudio retrospectivo efectuado mediante la búsqueda bibliográfica y sistemática en la base de datos de PubMed, sin restricción igualmente de la fecha de publicación. Son 30 artículos, criterios de exclusión, ensayos clínicos aleatorizados, metaanálisis y revisiones sistemáticas, los de exclusión, ensayos clínicos en fase preclínica del desarrollo y publicaciones en idiomas distintos al inglés y el español. Dentro de esto, pues, ¿qué es lo que nos encontramos actualmente? Sí, actualmente nosotros tenemos y lo que tenemos son vacunas profilácticas, vacunas de VPH bivalentes, que es una de las que más importantemente se usó dentro de las campañas de vacunación en nuestro país desde hace algunos años atrás, pues se hacía campañas para adolescentes, hablamos de edades específicas de 9 a 13 años y se lo hacía con la vacuna Cervarix, que es la que teníamos bivalente en el mercado, pero tenemos Secolin y también tenemos la Valrinvax, pero a nivel mundial. Aquí en Ecuador, en este caso, tenemos Cervarix, que es la que teníamos acá. Para niñas y niños de 9, bueno, en este caso, Cervarix es directamente relacionada para niñas, ¿sí? La indicación principal de Cervarix ha sido para niñas. Se quería ver si los estudios también lo daban para niños. Había estudios pequeños por ahí que se lo mencionaba que podía usarse en niños, pero básicamente la indicación principal de Cervarix era niñas y en general las bivalentes fue estudiado en niñas de 9 a 14 años en un esquema de 2 dosis. Si es más de 15 años, se administra 3 dosis. En este caso, Secolin, muy semejante, 2 dosis de 9 a 14 años y a partir de 15 años, 3 dosis, la primera en el día
ceros el primer mes, luego entre 1 o 2 meses después y la tercera 5 a 8 meses después. Y con la Valrinvax, en este caso, de igual manera, si se dan cuenta, son dos dosis de 9 a 14 años, no han cambiado ninguna de las tres las indicaciones, y tres dosis, en este caso, a partir de los 15 años, muy semejante a Secolin, que tenemos en el primer mes, 2 a 3 meses después y 6 a 7 meses después la tercera. Antiguamente, en este caso, cuando salió las vacunas bivalentes, se vacunaba hasta los 26 años de edad. Recordemos de esto, hace unos pocos años atrás, la vacunación solo era hasta mujeres de 26 años. De ahí vinieron las vacunas cuadrivalentes de VPH, que estas sí ya salieron con una indicación hacia el tema de los varones. ¿Por qué va hacia el tema de también vacunar a los varones? Porque ya no solo iba contra 16 y 18, sino que también iba para el 6 y el 11, que son los famosos, los que se relacionan con los famosos condilomas o verrugas genitales. En este caso, los varones es el grupo etario en el que más se encuentra este tipo de lesiones condilomatosas, y es por eso que las vacunas cuadrivalentes ya tenían una indicación, a diferencia de las bivalentes, que por ahí, como vuelvo a repetir, alguna que otra bivalente en estudios pequeños se nombraba que podían ser utilizados en hombres también, pero básicamente las bivalentes por indicación era directamente relacionada con mujeres. Las cuadrivalentes ya se amplía el paraguas. En un inicio probablemente fue solo para mujeres, pero luego se amplía el paraguas para el caso de los hombres. En este caso, nosotros tenemos Gardasil y Cervavax. Dentro de estas dos, la que nosotros tenemos conocimiento, porque lo tenemos en el país, la única es la Gardasil. Todavía tenemos en el país la Gardasil 4 cepas. La indicación, igualmente y muy semejante a las bivalentes, en este caso era a niñas y niños de 9 a 13 años con un esquema de 2 dosis únicamente, con 6 meses de diferencia. Si es mayor de 15 años, se administra 3 dosis al primer mes, luego 1 a 2 meses después y 4 a 6 meses después. Generalmente nosotros nos hemos manejado con el esquema 0, 2, 6, ¿sí? Al mes que se le coloca, 2 meses después y 4 meses después la otra, o 6 meses después si contamos desde la primera dosis. Igual, Cervavax en este caso son 2 dosis de 9 a 14 años y a partir de los 15 años 3 dosis. Lo que, bueno, actualmente se recomienda a partir de los 13 años. Esta es una indicación general de laboratorio y lo que se hay en los estudios antiguos, pero realmente a partir de los 13 años en la actualidad se utiliza 3 dosis. ¿Por qué se utiliza más dosis pasados los 13 años de edad? Es por la respuesta inmune. Nosotros sabemos, si es que se coloca entre los 9 y los 13 años, los estudios científicos nos dan una respuesta inmunogénica de las vacunas muy buena, y esto permite o nos hace de que no se requiera más, o sea, lo mismo da que se hagan, que se pongan 2 dosis de 9 hasta 13 años que si se pusieran 3 dosis. Entonces, por eso es que inclusive económicamente mucho más rentable, porque sabemos que países como el nuestro, todavía la vacuna no es gratuita, sino que exclusivamente se está colocando actualmente entre 9 e inclusive hasta los 12 años máximo están colocando esta vacuna de manera gratuita, y de lo que tengo entendido es hacia mujeres. A los hombres no les están colocando la vacuna en el Ministerio de Salud, pero se están haciendo estos cambios para que reciban porque al final los varones somos los portadores que podemos transmitir fácilmente este virus, y generalmente no nos damos cuenta. Entonces, es por eso es que la respuesta se ve mucho mejor entre los 9 y los 13 años, y por eso es que se coloca solo 2 dosis. En cambio, pasado los 15 años de edad, la respuesta inmunológica que se tiene hacia lo que tiene que ver con la vacuna es mucho más baja, y es por eso que se necesita 3 dosis. Actualmente sabíamos que también esta se llegó a manejar hasta los 26 años de edad. Conforme pasaron los estudios, se llegó a decir que lleguemos hasta los 46 años de edad. Se amplía la colocación de la vacuna cuadrivalente a los 46 años de edad. Y actualmente con la nonavalente inclusive se puede colocar a cualquier edad 3 dosis.
Pero sí, hay que tener en cuenta esto y tenemos que hablar con nuestros usuarios que pasado los 46 años se puede poner un paciente más allá, pero la respuesta inmunogénica va a disminuir. No va a ser la misma respuesta que entre los 13 a los 46 años y no va a ser la misma respuesta que entre los 9 a los 13 años. Entonces tenemos que ser muy claros y por eso las campañas deberían ser enfocados importante en el grupo de las niñas y los niños, pero que las pacientes sepan que sí pueden colocarse y que nos podrían ayudar de alguna forma, pero con una respuesta no tan excelente, se puede decir, que en lo que tiene que ver con la respuesta inmunológica que se requiere. Las vacunas del VPH no navalentes que tenemos en nuestro país, ¿sí? Esto es lo importante. Actualmente esta y es la que se está colocando inclusive a niñas y niños a nivel de lo que tiene que ver con escuelas. eh, Inclusive se está haciendo campañas en universidades también, gracias a los laboratorios, en este caso gracias al laboratorio que lo produce. Gardasil 9 tiene las mismas indicaciones que la cuadrivalente. En este caso está diseñada para 9 a 12 años o de 9 a 13, digamos, con dos dosis. Y si es que ponemos pasado los 13 años hasta la edad, como les dije, hasta hace poco tiempo, 26 hasta hace tiempo 26 hasta hace poquito tiempo 46 años y actualmente podemos colocarlo independientemente de la edad, pero tener en cuenta lo de la inmunogenicidad. Entonces, esto es importante, se colocan tres dosis a partir de los 13 años. Pues a los 13 años ya son tres dosis. La indicación, niñas y niños de 9 a 14 años, de acuerdo, este es el esquema que se le tiene de manera general. Pero realmente en la mayoría de los estudios nos dicen de 9 hasta los 13 años. Bueno, sería exactamente los tres, o sea, a partir de los 14 ya serían tres dosis. ¿Cómo serían las dosis? Antes de los 14 años de edad sería prácticamente con una diferencia, o sea, desde la primera hasta la segunda, de 5 máximo hasta 13 meses. No se recomienda pasar del año porque si no, la respuesta inmunogénica pues va a variar. Si es más de 15 años, se administra tres dosis y esas tres dosis deben ser administradas en el mes inicial, 1 a 2 meses después, mejor si es que son 2 meses, y después de 4 a 6 meses después. Aquí hay una pregunta que generalmente nos hacen las pacientes, que hasta cuánto tiempo después de la segunda dosis podrían ponerse la tercera. Muchas veces por viajes de las pacientes no se dieron cuenta que tenían que ponerse 4 meses después de la segunda dosis o hasta 6 meses máximo. Les comento que se puede uno alargar hasta un año. Hasta un año desde el comienzo, o sea, a partir de la primera dosis se puede esperar hasta el año de acuerdo a los estudios. Pero es mejor eso, no comentar a las pacientes porque a veces dicen, puede ser que es en un año, pues me espero un poco más y me puedo poner en 2 o 3 años. Es mejor decirles cómo debería ser, que es 0, 2 y 6, que eso es el esquema mejor que manejamos más en nuestro medio. También hemos tenido estudios que quieren enfocarse en ver si es que puede colocar una sola dosis versus las dosis de las tres. Entonces aquí ha habido estudios básicamente en los que se trata de comparar si es que podemos reducirle una dosis por el tema principalmente de costos. Porque generalmente, como les digo, en nuestro medio es una vacuna que tenemos que pagar. El ministerio nos ayuda con el caso de nuestras adolescentes, pero realmente en temas de mayores de 13 años ya nos toca a nosotros correr por ese gasto. Entonces, quieren ver si es que una sola dosis podría servir versus las tres dosis. En este caso, una dosis única de la vacuna contra el virus del papiloma humano contra la infección por VPH, eso sí, requisito previo para el cáncer de cuello uterino, hay que saberlo, parece ser tan eficaz como 2 o 3 dosis a pesar de inducir títulos de anticuerpos más bajos. Fíjense en ustedes. Claro, si ponemos una versus tres, tenemos títulos de anticuerpos obviamente más bajos. Se cree que los anticuerpos neutralizantes son el principal mediador de protección, pero se desconoce el umbral de protección. Las funciones de los anticuerpos más allá de la neutralización no se han explorado en las vacunas contra el VPH. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta aquí? Todavía no podemos asegurar nada actualmente si es que realmente nos vayan a servir con la misma eficacia que utilizar las tres dosis. Mientras no tengamos una revisión sistemática o un metaanálisis que nos confirme que usar una sola dosis versus las tres
es bueno o es mejor, pues tendremos que seguir utilizando el esquema que todavía está recomendado por el CDC, por la OMS, por el mismo laboratorio y por los estudios científicos, que son tres pasados los 13 años de edad y dos entre los 9 y los 13 años. Respuesta inmunitaria adaptativa a la vacunación de VPH es así como después de generarse la inyección intramuscular de la vacuna, miren, lo que va a dar es que después de migrar hacia lo que tiene que ver con los linfocitos, nos va a generar una respuesta inmune, primero con las células T y luego pues con las células presentadoras de antígenos y que vienen a ser prácticamente las células B y al final estas células B son las que van a provocar la presentación de los anticuerpos, la generación de los anticuerpos que van a ser los que van a neutralizar simplemente estos esquemas para indicarles en el caso de mecanismos potenciales de inhibición mediada por anticuerpos de infección por VPH con concentraciones variables de anticuerpos. Aquí en este caso hay ausencia de anticuerpos con el virus del papiloma. En este caso ingresa el virus y nos genera todo el proceso de replicación y nos va a generar daño desde la parte de las células basales hasta la parte superior. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos en este caso infección por el virus? Pero cuando tenemos, ¿qué pasa cuando tenemos nosotros la vacunación? Tenemos anticuerpos con alta cantidad de anticuerpos, puede ser aquí que hablamos de 2 a 3 dosis de vacunas y aquí de una sola dosis de vacunas. Lo que se ve en este esquema básicamente es que los anticuerpos que son bloqueantes o neutralizantes, podemos decir, son mucho más presentes en este caso cuando se coloca 2 a 3 dosis, que en este caso que se nos puede escapar por ahí el virus, en el caso que sea una sola dosis. Pero faltan estudios, como les digo, para medir otros parámetros que no se han podido medir en estos estudios hasta aquí. Así que todavía estamos a la espera de revisiones sistemáticas y metaanálisis de la única dosis. Entonces, en este caso, la vacuna que tenemos en la actualidad, de 9 cepas, es la más estudiada en la actualidad, es la que más cepas abarca. Recordemos que no solo es profiláctica, sino que también nos está ayudando al cotratamiento o al manejo de las lesiones persistentes, tanto cervicales como también de condilomas y verrugas. Esto es por el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, pues quedamos nosotros a la espera de que nos hagan llegar sus dudas por vía mail o por donde nuestra coordinadora los coordinadores, perdón, de este curso lo digan. Muchas bendiciones a todos y hasta pronto. Cuídense.